buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto dialogar acá con invitados especiales en Conversando en la Noche en Mega TV. Hoy vamos a hablar con una diplomática de carrera que además ahora acaba de asumir funciones muy importantes en la Academia Diplomática y Consular de nuestra Cancillería, que es donde se forman los diplomáticos de carrera, algo que obviamente necesita fortalecerse y que tiene gran importancia estratégica para el Paraguay. Pero nuestra invitada además tiene una larga trayectoria como funcionaria de la Cancillería en el servicio exterior, un tema también muy importante. Ella es Liz Aide Coronel Correa. Liz Coronel la conocemos mucho, de muchos años de servicio, y hoy hablaremos sobre todo de estas funciones nuevas que tiene. Pero primero, una breve semblanza de su trayectoria y luego comenzamos a conversar la noche con nuestra invitada. Liz Aide Coronel Correa nació en Asunción, es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Asunción y diplomática de carrera. Ingresó como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 1995. Cumplió funciones en el servicio exterior en las embajadas en Argentina, Estados Unidos, Italia y España. Asimismo, fue candidata paraguaya electa para ocupar el cargo de secretaria socioeconómica del Instituto Ítalo-Latinoamericano, ILA, en Roma, Italia. En el servicio local es actualmente directora general de la Academia Diplomática y Consular. Anteriormente fue directora general de Recursos Energéticos, directora de América, subjefa de gabinete del ministro y jefa del gabinete del viceministro de Relaciones Exteriores. Fue funcionaria de la Dirección de Organismos Internacionales y de la Dirección de Auditoría Interna. Como miembro del Servicio Diplomático y Consular ingresó al escalafón en 1999 con el rango de primera secretaria, ascendió a consejera en el año 2004 al rango de ministra en 2014 y accedió al rango de embajadora en el 2023, con la presentación del trabajo de investigación, la comunicación interpersonal en las negociaciones bilaterales. Tiene publicado el libro El Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay, Historia y Proyección, 2016, y los artículos Evolución del Servicio Diplomático y Consular del Paraguay y su sistema jurídico, en la revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur y ¿Qué significa ser diplomático paraguayo en el siglo XXI? En la revista diplomática de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, ambos del 2017. Bueno, querida Liz, un honor tenerte acá. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mario, muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte acá, nos hemos conocido, te conocí profesionalmente allá en Madrid con un gran trabajo, pero además tenemos vinculaciones hasta por gustos comunes en música, por ejemplo, y con Germán, tu compañero también. Pero bueno, hoy te traje acá para hablar de nuestra Academia Diplomática y Consular, pero también vamos a repasar un poco tu larga experiencia en Estados Unidos, en España, en varios destinos. Primero, desde el 95 ya sos diplomática, ¿verdad? Sí, ingresé al Ministerio de Relaciones Exteriores en noviembre de 1995. Sí. Recordemos que en aquel entonces todavía no estaba vigente la ley, o no existía. Existía un decreto, pero que no se había, no era, digamos, muy estable en la aplicación de lo que era la carrera diplomática y consular. Desde los años 40, nuestro país ha tratado de profesionalizar la carrera, y recién en el 1999, estando ya yo en el ministerio, es que se promulga la ley 1335, con la que finalmente conseguimos que se haga un escalafón diplomático y se sostenga ese escalafón diplomático ahora ya por 25 años. Claro, eso es importante, esa aclaración inicial que da, porque antiguamente hasta había una cuestión más política que de carrera profesional para nombrar personal, pero ese personal se fue formando con los años. ¿Quién fue tu primer canciller?
Yo entré al Ministerio de Relaciones Exteriores, tuve el honor de entrar cuando era el embajador Ramírez Buendner. Okay. Luis María Ramírez Buendner era el canciller, en ese entonces se rendía exámenes de ingreso para entrar al ministerio. Ajá. Eran unos exámenes muy modestos, ¿verdad? Claro. Se rendía en la Dirección de Recursos Humanos. Sí, más bien una cosa básica. Sí, era historia del Paraguay, geografía, Ahora, de todas maneras, Ramírez Buendner, un hombre muy preparado, un intelectual. Sí. Ya, y después, ¿quién te toca? Y luego del canciller Ramírez Buendner hay un cambio generacional muy grande porque viene el canciller Melgarejo Lanzoni. Bien joven. Bien joven, estaba en sus 40. Y la viceministra era Leila Rashid. Y a mí me encontró, digamos, la gestión del canciller Melgarejo Lanzoni ya ejerciendo funciones en el despacho del viceministro. Y cuando viene la nueva administración, llega la embajadora Leila y yo ya estaba ahí, bueno, y me quedé sirviendo con ella los años 96, 97, 98. ¿Cuál fue tu primera visión afuera? Buenos Aires. Buenos Aires. Tuviste un debut intenso porque Buenos Aires debe ser uno de los consulados y embajadas más importantes que tiene Paraguay, ¿no? Efectivamente, Buenos Aires es una de nuestras embajadas más grandes, más importantes. Lógico, ¿verdad? Como país vecino que es, y también con la dimensión que tiene Argentina en todo sentido para nosotros. Correcto. Y ya en aquel entonces, y desde hace mucho tiempo, están separadas la embajada del consulado general, porque así te da más posibilidades que vos como embajada realmente hagas relaciones bilaterales con el país y todo lo que significa la legalizaciones y la atención a los compatriotas, que es también otro pilar de la política exterior y de la Cancillería Nacional, estaba en el Consulado General. Entonces nosotros podíamos dedicarnos a trabajar con Argentina y con las embajadas concurrentes que están en Buenos Aires, porque sabes que hay muchas embajadas que no tienen sede acá y que tienen sede o en Buenos Aires o en Brasilia y algunas también en Montevideo. Correcto, me pasó mucho con Canadá, con Suiza, con varios que venían a Asunción, pero de Buenos Aires a visitar la capital y les recibíamos. Liz, siempre ibas llevando paralelamente mucha formación académica. Fue siempre una preocupación tuya formarte en esta disciplina, ¿no? Sí, efectivamente. En esta carrera uno que tiene que estar actualizándose permanentemente y acumulando teoría a la vez de que vas acumulando experiencia, ¿verdad? Entonces, ya en Buenos Aires comencé una maestría en la Flaxo, pero que no pude terminar porque me trasladaron a Washington. Y luego en Washington comencé otro estudio en la Johns Hopkins que tampoco pude seguir porque me volvieron a traer. ¿Ibas haciendo mientras estabas? Mientras que estaba, ¿verdad? Luego en Roma sí estudié en la CIOI y pude hacer una maestría. Y antes de salir al exterior, me becaron a Berlín, un curso de 4 meses. Ajá. Y después a la Escuela Diplomática de Madrid también otro curso de 4 meses. Todo eso haces mientras seguís trabajando. Claro. No es que uno hace el curso y se olvida de sus funciones. No. ¿Qué hiciste en Nueva York? En Nueva York fue mi primera salida, gracias al ministerio. Fue una pasantía en la Asamblea General de Naciones Unidas que fue en noviembre del 96. O sea, a los 1 año de ingresar me postularon para hacer una pasantía. En aquella época se hacían de a dos jóvenes diplomáticos, 2 juniors, íbamos por 3 semanas. Y el ministerio nos daba un apartamentito, un pequeño viático para colaborar con la misión permanente, porque eran semanas muy pesadas de trabajo cuando se inauguraba recién la Asamblea General. Claro. Entonces nos daban una comisión donde ayudarle al diplomático que se encargaba. Nosotros que éramos jóvenes, íbamos, hacíamos los informes, escuchábamos las reuniones. ¿Quién era nuestro representante en Naciones Unidas en esa época? En aquel entonces era el embajador José Félix Fernández Tigarribia. Otro Caraiguazú también. Caraiguazú, total. O sea, tuviste suerte también que siempre te vinculaste a personalidades muy interesantes, muy conocedoras. De hecho, vos venís luego de una familia también muy intelectual, tu padre. Así es. Coronel. ¿Quién fue Niceto Coronel? Ahí te vamos a dar un programa completo. Para lo más, Niceto Coronel fue alguien que desafió al destino, para comenzar, porque él nació
en un lugar muy alejado de Asunción, muy apartado, en Desmochado, Ñembucú, un pueblo además mediterráneo en el departamento de Ñembucú, que quiere decir que no tiene costa sobre el río Paraguay ni sobre el río Paraná. Entonces es aislado por sí mismo, ¿verdad? Tenía más, y en aquella época, en los años 30 y 37, 40 que él nació, no tenía contacto con la capital. Era más fácil ir a la Argentina que venir a Asunción. Entonces él, desde allá de lo profundo del Paraguay, él era muy curioso. Entonces él soñó con conocer la capital, y dice que lo primero que le despertó la curiosidad era cuando volaban aviones en los años 30, 40, y él se maravillaba cómo podían volar. Entonces alguien le dijo de que esos aviones se hacían en Estados Unidos. Entonces, para saber cómo pueden volar, él sabía que tenía que aprender inglés. Es lo único que sabía. En el profundo Desmochado. Pero también, como vos decís, ya la intelectualidad venía de antes, porque dice que mi abuelo tenía un carameguá, un arcón, donde tenía la enciclopedia Larousse, pequeño Larousse ilustrado. Era su contacto con el mundo. Y ahí papá, leyendo eso, se enteró de la existencia de la torre inclinada de Pisa, del túnel de San Gotardo, que era el más largo del mundo, que unía Suiza con Italia, bueno. Y muchas cosas. Había una curiosidad familiar. Mucha curiosidad. Y ustedes son herederos un poco de esa tradición también. Sí, por supuesto. Hacemos lo que podemos. Él después fue llegando a... Claro. Y después él, entonces, su curiosidad hizo que él venga, le insista a su mamá, sobre todo, que era la que más la apoyaba, para estudiar en Pilar. Entonces estudió la secundaria en Pilar, no sin esfuerzo. Mi abuela lavaba ropa de la gente, era la bandera para sostenerla a mi papá y a su hermana, que quisieron estudiar. Las mujeres de mi familia muy fuertes también, muy porque mi tía Miguela, que a veces por ser mujer le decían, no, va a dejó de estudiar, no, estudiase. Y se fueron los dos a Pilar, mi abuela lavaba ropa, así terminaron, y luego papá eligió hacer el servicio militar en Asunción, para conocer Asunción. Claro, para llegar a la capital. Para llegar a la capital, y vino en el Pingo, en el barco. El famoso Pingo. El Pingo, con una semana por ahí de trayecto, 3, 4 días de trayecto, llegó a Asunción. Un pariente tenía que ya trabajaba en Estado Mayor, y le metió de número, y ahí ya se quedó de conscripto, y ahí se quedó, y así hizo su servicio militar, salió impecable. Después no quiso volver a Pilar o a Desmochado, y así se comenzó a labrar la vida, ¿verdad? Estuvo en la policía, después salió, después trabajó. Nadie le quería dar trabajo porque había estado en la policía. Comenzó de cero, albañil en el Hotel Guaraní. Qué increíble. Y estudió economía. De hecho hay un libro donde él cuenta esa historia, que me lo regalaste y mucho lo disfruté. Y hace poco vi un video también, él hablando de vuelta en Desmochado después de muchos años. Y yo soy pilarense, o sea, mi papá. Y imagínate que para nosotros era casi imposible ir a Desmochados. ¿Conoces? Claro, sí, pero era un viaje... Una odisea. Sí. Porque ya era lejos, inclusive de Pilar, que ya era lejos luego también del resto del mundo, ¿verdad? Así es. Increíble. Da para un programa aparte, don Niceto Coronel, pero quería recordarlo brevemente. Después sí de la vuelta quiero entrar de lleno en la Academia Diplomática y Consular, porque es el cargo actual de Liz, y es muy importante lo que se está planteando para profesionalizar nuestro servicio diplomático. De hecho, ya ha crecido mucho, ya ha evolucionado mucho. Mucho de lo que hemos viajado, hemos visto cómo en los servicios, en los consulados y embajadas de Paraguay están bien organizados, tienen limitaciones presupuestarias, tienen problemas, pero trabajan mucho. A la vuelta quiero saber cómo podemos hacer para que cada vez sea más eficiente ese servicio a partir del trabajo de la Academia. Liz está al frente de esa gran responsabilidad. Nos va a contar justamente algunas cosas concretas sobre esta nueva misión que tiene. Ya volvemos con nuestra invitada especial, Liz Coronel, hoy acá conversando la noche.
Coronel, con nosotros invitada la actual directora de la Academia Diplomática Consular de la Cancillería Nacional, pero queríamos también redondear esta historia de don Niceto Coronel, porque hablamos de esos comienzos tan difíciles y hasta dónde llegó Liz. Efectivamente, como te decía, él le tocó ser albañil en el Hotel Guaraní hasta que descubrieron que sabía firmar. Él ya cuando eso estaba en la Facultad de Economía, se inscribió en la Nacional, obviamente. Y entonces le llamaron, le dijo, esta firma es suya, entre los obreros, todo, claro. Su cheque de fin de mes, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ¿y usted sabe escribir? Sí, hice dactilografía también. No me diga. And I speak English, y sé hablar inglés también. ¿Cómo? ¿Pero usted qué hace siendo albañil? Claro. Y que nadie no consigo trabajo, le dijo. Claro. Era un gerente y le hizo llamar a un ingeniero brasileño que hablaba inglés, le tomó ahí un té en inglés rápido, le hizo conversar. Le dijo, pues no, usted se queda aquí. Y ya al día siguiente se quedó para controlar en las planillas y dejó la paleta de obrero. Y así, por su esfuerzo, por su curiosidad, él estudió dactilografía, estudió inglés, se ponía un lápiz en la boca para pronunciar bien, porque él estaba obsesionado con hablar bien el castellano. Claro. Porque, claro, él era guaraní parlante y aprendió castellano a garrotazos, él decía. Entonces, obsesionado estaba. Bueno, estudió economía, después sus compañeros de facultad le dieron oportunidades en la función pública, después estudió Derecho para complementar su estudio, bueno, y así fue subiendo, llegó a ser diputado nacional, luego vino el golpe de Estado, claro, en esa época, estamos hablando de los años 70, 80, en que claro. Él desarrolló, ¿verdad?, su carrera. Y luego él enseñó en la facultad 27 años, en la facultad de Economía, tuvo todos los cargos de la facultad de Economía y fue viceministro de Tributaciones, es donde más se le recuerda que fue viceministro de Tributaciones. ¿Ya en la época de Rodríguez? No, con González Maqui, con el ministro Sayas. Cuando González. Federico Sayas era ministro de Hacienda, él fue de Tributaciones. Luego, cuando estuvo en Itaipú, Sayas fue su asesor. En los años 70 estuvo en Yacyretá. O sea, tuvo cargos públicos de mucha confianza, porque siempre le dejaba bien parado a sus recomendadores. De mucha necesidad de conocimientos técnicos también. Y sí. Él realmente llegó a Asunción solo, no tenía padrino, no tenía conocido, no tenía nadie, no tenía ninguna palanca política ni nada. ¿Cuántos hijos crió? Tres, somos tres. Ya. Él, por sus esfuerzos siempre, y como te digo, en aquella época vos sabés que si te conocían, trabajabas. Investíguenlo un poco a don Niceto Coronel, aquellos que son estudiosos de la historia reciente de nuestro país. Muy interesante su historia de un hombre hecho a sí mismo. Así es. Y con mucha capacidad intelectual, a pesar de las privaciones que tuvo en el comienzo de su vida, ¿no? Es todo un ejemplo. Pero bueno, retomando un poco lo tuyo, claro que uno siempre es un poco heredero y trata de honrar esa memoria, ¿no?, de nuestros padres. Pero tu compromiso con el servicio exterior fue completo, llegaste a muchos logros muy importantes, Liz. Llegaste a ejercer cargos prácticamente de embajadora, ¿no? Sí, tuve el honor de dirigir la embajada en España. Ajá. Entre los años 19 y 20, cuando no hubo embajador, me tocó la pandemia. La pandemia entre mayo del 19 y septiembre del 20. Con España muy sacudida por la pandemia. Sí. España, no, terrible. Europa, acordate que fue el primer epicentro. Sí. Y nosotros estábamos en zozobra permanente. Apenas se cerró el mundo, comenzamos a teletrabajar, que era una cosa inédita, pero lo hicimos realmente con mis colegas y compañeros muy bien, con la embajada, el consulado general en Madrid, el consulado general en Barcelona y el consulado general en Málaga. Todos en muy buena coordinación comenzamos a prestar atención a los compatriotas, los varados, los vulnerables, los enfermos, los que no tenían, los enfermos, digamos, ya de enfermedades antes y los que se enfermaban de COVID, los que no sabían de su familia, poníamos en contacto con su familia en Paraguay, la gente de Paraguay que llamaba ya a través de la Dirección de Atención a los Connacionales en el exterior de Cancillería, contactaban con nosotros. Eso en los primeros meses, y luego vinieron los vuelos humanitarios
unitarios que se llamó, ¿verdad? Que eran vuelos con un pasaje muy módico, que en muchos casos el Estado paraguayo se hizo cargo de los pasajes cuando las personas eran muy vulnerables. Y ahí comenzamos a repatriar a gente que no solamente de España, sino que primero de toda Europa y después ya de todo el mundo. Porque si te acordás, habían solamente dos hubs, digamos, dos puntos nodales de llegada a Paraguay, Miami y Madrid. Claro. Entonces, había que llegar hasta ahí para llegar a Paraguay. Exactamente, había que nuestra agencia de viaje, nuestro sector de agencia fue realmente brillante el trabajo que hicieron y muy valientes también, porque apostaron y ellos alquilaron charters y después recuperaban lo que alquilaron con los pasajes que pagaban los compatriotas, pero que eran pasajes... ¿Te tocó toda esa época? Todo. Qué bárbaro, qué experiencia también. Casi 3.000 compatriotas. Casi 3.000. Que se tuvo que traer. Sí. Impresionante. Todo esto te contribuyó a una gran experiencia y ustedes tienen un sistema por el cual después de cada tanto vuelven a la Cancillería a quedarse en Paraguay. Así es la ley. Por ley ya en la 1335 y es un sistema que está en todo el mundo. Viste que los diplomáticos tenemos un código que es un código compartido con todas las cancillerías del mundo, con sus diferentes matices, ¿verdad? Claro. Pero en general las cancillerías tienen rangos similares, periodos similares, manejos similares, porque de eso se trata, tenemos que entendernos entre nosotros para poder después negociar y estar en las misiones. Son sistemas similares que vienen de antaño, La profesionalización sí fue a lo mejor en el siglo XX, ¿verdad? Al principio comenzó a ser más sistemático. Pero lo otro ya tiene una tradición. Pero claro, y la sistematización consiste en eso, poner tiempos máximos y mínimos en el exterior y tiempos máximos y mínimos en el servicio local. En nuestro caso, en Paraguay, hasta ahora la ley taxativamente no da tiempos mínimos, pero sí tiempos máximos. En Cancillería uno no puede estar más de 5 años y en el exterior no puede estar más de 6 años. Pero en el exterior podés estar en uno o más destinos, ¿de acuerdo a lo que te pueden cambiar de repente. Te pueden cambiar, pero no podés estar más de 6 años. Entiendo. En ese en esa dinámica venía a Paraguay hace un par de años. Exacto, en esa dinámica llegué a Asunción en agosto del año pasado. Un año va a ser ahora. Y bueno, te reincorporás y ahora te llega este nombramiento que me decías es atribución del canciller. Sí, exactamente. Ahora hace menos de un mes, ¿verdad? El 29 de mayo, el ministro de Relaciones Exteriores firmó una resolución por la cual termina mis funciones en la Unidad General de Recursos Energéticos y me designa directora general de la Academia Diplomática para comenzar el periodo del concurso, ¿verdad? Sí. Mi predecesor, el querido embajador Ricardo Escabone, que terminó misión ahora, que se acogió a los beneficios de la jubilación, él dejó todo preparado, el concurso, todos los programas, todos los profesores, todas las resoluciones, todo bien puesto, y ahora me toca a mí difundir este concurso. Ya comenzaron las inscripciones, es el 18 concurso para el ingreso al servicio diplomático y consular. A ver, explícame eso porque es muy importante lo que están viendo. ¿Quién puede inscribirse? Todos los paraguayos que estén habilitados para ejercer cargos públicos, que no tengan deuda con la justicia y que sean mayores de edad. A partir de la mayoría de edad, y tiene que tener la mitad por lo menos de una carrera aprobada. Y aparte título de bachiller. Y título de bachiller seguro. Y la mitad de una carrera. 50% de la carrera aprobada y mejor aún título universitario. ¿Por qué? Porque este año tenemos 20 plazas, que es un gran logro. Del ministerio, del ministro de Relaciones Exteriores consiguió duplicar la cantidad de plazas disponibles. Estamos con esa novedad. Entonces, de esas 20, el 80% está destinado a quienes tienen título académico, porque la nuestra es una carrera de posgrado. Entiendo. Y un 20% a los que tienen más del 50% de la carrera aprobada.
también se privilegia, digamos, en ese 80% a las carreras afines a la diplomacia, que son las ciencias políticas, relaciones internacionales, derecho, economía, letras también, que es mi carrera, no puedo dejar de nombrar. Claro, sí, claro. Entonces, las carreras afines... Comercio internacional. También, ¿verdad? Entonces... Sin embargo, creemos que en Cancillería hay lugar para todos los profesionales, todos, los ingenieros, el otro es los lo recomendable, agrónomos. digamos. Claro, el otro te hace más fácil por los conocimientos teóricos, ¿verdad? Ahí tengo que hacer una pausita, después quiero volver a un poco a repasar las condiciones y sobre todo las fechas límites. Sí. 20 plazas, 20 se plazas. duplicó, aún sigue siendo seguramente mucho menos de lo que la gente quisiera, pero así funciona esto. Enseguida les contamos cómo es el proceso y cómo se puede acceder a intentar esto que es tan interesante como una carrera diplomática. A la vuelta. Estamos con Liz Coronel, nuestra invitada hoy. ¿Vos ya tenés rango de embajadora, secretaria? ¿Cómo te tengo que llamar? Sí, tengo rango de embajadora. Okay. Para llegar a este rango, uno tiene que pasar por todas las etapas de la carrera, ¿verdad? Ajá. Uno ingresa, como los que van a ingresar ahora, después de esta selección, como tercer secretario. Tercer secretario, que sería... sargento, algo así en el ejército, sí, ¿verdad? Entiendo. Y luego va ascendiendo a segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro y embajador. Ese es el escalafón. Ese es el escalafón. Ok, que también hay discusión antigua de que se respete el escalafón porque también está el cupo político en la Cancillería. Sí, eso es en todos los países del mundo. Partes, sí. En todas partes del mundo, la ley pone porcentajes. Hay otros países que tienen más porcentaje, menos porcentaje, algunos que no figura y que es discrecional del poder político. Entonces, eso es así y es normal que haya porque también el gobierno y el presidente tienen lugares que consideran que tienen alguien que llevar a alguien de su confianza o por algún motivo, ¿verdad? Eso es normal. Ya, entiendo. Ahora, volviendo a la academia, ¿hasta agosto qué fecha el tiempo de inscripción? 11. Inició el 16 de junio, o sea, anteayer. Sí. El día de se inició, o sea, está online, es todo online, toda la inscripción se hace online y tienen tiempo hasta el 11 de agosto a las 12 de la noche. O sea, a las 12 de la noche se cierra el periodo de inscripción, se comienza a verificar los papeles porque es muy fácil, tienen que ir al sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí hay un micrositio que tienen que clicar del concurso y ahí están todos los papeles que tienen que alzar, está el formulario y uno va alzando los papeles. Algunos tienen que estar certificados por escribanía, el título de bachiller, etcétera, está todo ahí. Y hay tiempo para hacer, hay tiempo para hacer. Y luego comenzamos a verificar, avisar al que le falta alguna cosa muy fácil, muy simple. El comité de evaluación revisa, tratamos de que digamos, se confirmen como concursantes la mayor cantidad de los inscriptos, ¿verdad? Nos gustaría que todos los inscriptos puedan ser concursantes, pero primero hay que hacer una revisión de los papeles. Que esté todo ordenado. Para ordenar esto también, página de Relaciones Exteriores, ahí está, uno encuentra un lugar donde va a poder encontrar todos estos formularios. Ahora, ¿cuándo y qué comienzan a rendir? Sí, comienza los exámenes en octubre. Por eso que es el momento de que los interesados presten atención, se inscriban, porque además en la página están todos los programas con la bibliografía. Entonces, comienzan a leer y en octubre comenzamos a rendir los exámenes. Son 5 exámenes eliminatorios que tienen que hacer 60 puntos como mínimo en cada uno. ¿Qué materias son? Primero es Relaciones Internacionales del Paraguay en el contexto mundial, lengua inglesa, que este año es también la primera vez que lengua inglesa es obligatorio, es un B2.
luego es castellano, Sí. luego Derecho Internacional Público, que también es una materia nueva, digamos, de derecho, pasamos a Derecho Internacional Público más concreto, Sí. y luego nociones de Economía y Comercio Internacional. Esos son los obligatorios, esos, si pasaste eso, vienen 3 exámenes más que son sumatorios, que no te eliminan, pero que ayudan a sumar puntos. Entiendo. Porque acordate que los mejores 20 puntajes nomás entran. Entiendo, sí, eso estaba pensando. ¿Entendés? Entonces vos, para sumar puntos, elegí un idioma primero, que es o francés o italiano, y portugués, francés o portugués. Ya. Uno rinde o francés o portugués. Luego hay un examen de expresión oral y escrita que toma un tribunal, como su nombre lo dice, lectura y también escritura. Qué importante eso. Muy importante, Sí. muy importante, muy importante. Y finalmente un test psicotécnico que lo aplica una empresa especializada. Esas son sumatorias. Esas son sumatorias. Ya, entiendo. Con eso puedes mejorar tu promedio obtenido antes de los exámenes. Exactamente. Qué interesante. Y sí, vos decís hay tiempo, pero también ya es como que el que va a decidir ahora ya tiene que Sí. comenzar a prepararse. Sí. ¿Están los programas en el...? Están los programas con la bibliografía y también está nuestra bibliotecaria, la biblioteca a disposición por qué bueno. teléfono, por email, presencialmente, como quieran, está a disposición de todos los postulantes. Ahora, siempre en Paraguay vamos a ser desconfiados. Entonces digo yo, pero ¿quién me garantiza la transparencia? No hay alguien que cuente el tema de examen, un recomendado. ¿Cómo garantizan eso, Liz? Gracias Mario, porque es una pregunta muy importante. Tenemos 18 concursos a cuestas y realmente la transparencia y la decisión consciente de la Cancillería de que esto sea absolutamente confiable se ha puesto de manifiesto en todos estos años. Okay. Primero, el sistema de calificaciones es mecánico. Tenemos una asociación, un acuerdo con la Politécnica. Sí. Ellos, el Centro Nacional de Cómputos, es el que corrige los exámenes porque son como el mismo estilo que los exámenes de ingreso con el gabarito. Sí. Son selección múltiple y uno va poniendo la respuesta correcta, eso después se lee mecánicamente, en primer lugar, ¿verdad? Segundo, ahí no interviene entonces el ser humano. no interviene en la corrección no interviene el ser humano. Ya. Segundo, los programas están colgados, los temas de exámenes nadie los conoce hasta ese día. Ese día, el día del examen, llega el profesor de la materia, trae 100 preguntas posibles de su materia y se sortean las 50 preguntas que van a entrar en el examen. Ahí recién. En esa mañana, con un escribano y también con veedores. Sí. Y también se sortea 1 o 2 alumnos de los postulantes que estén verificando que sea así. Okay. ¿Entiendes? Como Entonces, una especie de veedores. Veedores de todos los sectores interesados, de la Cancillería, de los alumnos y escribano público y el profesor también, bueno, todo. Ahí en ese momento se sortean las preguntas, ahí se confecciona el cuadernillo con las 50 preguntas, ahí se fotocopian, hay todo en el momento y luego eso se distribuye, rinden los alumnos, termina la hora, se retiran los cuadernillos. Se le da a los alumnos 2 hojas de respuesta, una para que completen y otra para su control. Okay. Entonces, termina la hora, entregan la hoja y al mismo tiempo que termina ya se colocan las respuestas correctas. Ya se cuelga la respuesta correcta. Entonces vos, con tu hoja de control, ahí ya podés ver cuánto hiciste. Y si tenés algún reclamo, decir, no, esta era correcta, no, está mal. Y ves tu libro y después vas al comité de admisión, ¿verdad? Y hay media hora para presentar los reclamos. Porque en media hora ya te habrás dado cuenta, ¿verdad? Claro, que crees que... Y entonces ahí después se abre el proceso de revisión donde el docente dice, está bien porque está, ok, sí, fue un error, lo que sea. Y si hay algún punto
que hubo un error material, ese punto se le da a todos los concursantes. No solo el que igual para todos. Ya entiendo. Y entonces al final. ¿Eso es materia por materia? Materia por materia. Okay. Los 8 exámenes. 7, porque el último ha sido técnico. Sí, perdón. Y bueno, sí. ¿Uno va al local de la Cancillería o en otro local para el examen? Habitualmente los últimos años los hemos hecho en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho, que tenemos también muy buena relación con ellos. Sí. Y lo hacemos en su aula magna. ¿no? Sí, no, en Cancillería no tenemos el espacio. Claro. Porque se presentan 250, 300. Ese número se presenta. Sí. Qué duro. Sí. Evidentemente que es una prueba altamente exigente porque hay que dejar los 20 mejores sobre 300. Sí. Posiblemente hayan 100, 150 que son buenos. Pero hay que dejar eso traer los 20. Exacto. Y mira, aquí se ve un poco la vocación, Mario, porque vos sabés que hay muchos ya colegas ahora que rindieron 2, 3 y 4 veces hasta ingresar. Porque como es un examen que sí, tenés que estudiar mucho, pero que no te impide seguir con tu vida. Entonces vos podés seguir trabajando, podés seguir estudiando otras cosas y prepararte. Solo tenés que pedir permiso, digamos, esos días que te vas a rendir. Claro. Y entonces es bueno que la gente, aunque no se sienta 100% preparado, es bueno que se presenten. Si tienen la vocación, si les nace la vocación de servicio público, de servir al Paraguay y a los compatriotas, en Cancillería y en el exterior, entonces preséntense, anímense, porque es una carrera muy linda. Tiene sus dificultades, pero es una carrera muy linda que pueden seguir para servir a nuestro país, a nuestros compatriotas y también que nuestro país vaya adelante a través de nuestro servicio. Con gente más preparada. Con gente cada vez más preparada. Bueno, momento de hacer una breve pausa ya para entrar a la última parte del programa. Va pasando rápido esto, pero qué interesante entender esto, ¿no? Desde adentro y sobre todo, ¿por qué no? Si sentimos ese llamado, darnos esa oportunidad. Ya volvemos con la última parte de esta charla con nuestra invitada Liz Coronel. Último bloque con nuestra invitada Liz Coronel, realmente muy agradable y sobre todo muy interesante esto de cómo funciona la Academia Diplomática y Consular, lo que se viene ahora, que es muy pronto ya, hasta agosto hay tiempo. ¿Qué fecha era? 11. 11 de agosto. Las 12 de la noche del 11 de agosto. Traten de anotarse antes de las 12 de la noche si es posible, pero no, deja el tiempo y después el examen en octubre. En octubre, todo el mes de octubre vamos a ir avisando las fechas concretas, pero ya el que se inscribe tiene que estar listo para rendir en octubre. Bueno, ¿qué pasa? Creo que todos alguna vez soñamos, es casi una fantasía el servicio exterior. No siempre también cuando entras ya te vas a ir a Miami de cónsul. No. Hay que entender que mucho es un camino de sacrificio, de probarse, de tener mucha resiliencia. Como todo, ¿no? Sí. Es muy lindo, pero también es mucho servicio. Y más ahora en un mundo tan complejo, Liz, y quiero entrar en esto en la última parte, la embajada, el consulado, son lugares estratégicos donde hay que llevar al país, presentarlo, defenderlo, protegerlo. Muchas funciones tienen ustedes. Efectivamente, así es. Nosotros tenemos, depende de dónde seas destinado, ¿verdad? Para comenzar, volviendo a la carrera, los terceros secretarios todavía no salen al exterior. Exacto. Vos recién cuando ascendés a segundo secretario podés postularte para servir al servicio exterior. Se ha profesionalizado mucho nuestra carrera y la Secretaría General, cuando va a haber junta de calificaciones, tenemos junta de calificaciones en general 2 veces al año. O sea, la ley establece 2 veces al año, abril y octubre. Y antes de eso, la Secretaría General lanza las vacancias de acuerdo a los rangos. Claro. Hay vacancias en tal consulado para tal rango, en tal embajada para tal rango. Entonces, los interesados se inscriben. Sí. Y entonces, ahí
si ganás esa plaza, ¿verdad? También depende de tu perfil, depende de los idiomas que manejas, Claro. etcétera. Entonces, si ganás esa plaza, vas a prestar servicio. Y de acuerdo a lo que te toque, si es consulado, por supuesto, mucho servicio a los compatriotas. Donde estés, tenés que estar 24/7. Claro, Eso exacto. es importante que los postulantes desde el día de hoy sepan Sí, que servir perdón. al exterior es 24/7. Hablé mucho con los compañeros en el servicio y a veces en San Pablo, por ejemplo, me decía, tengo que sacar un preso paraguayo de la cárcel. Otro tenía un accidente de auto. Así Tiene es. que estar todo el tiempo. 24/7. Que se entienda, 24 horas, 7 días a la semana. Para los que no entienden el aforismo. Porque como vos decís, los compatriotas pierden el pasaporte, tienen que viajar desesperados, le tenés que llevar un salvoconducto al aeropuerto, se accidentan, hay casos de trata. Sí, Que tenés exacto, que sí. trabajar con la policía local. Correcto. Para rescatarle a Después alguna está todo el rubro de compatriota. comercio también. Bueno, y por eso, de los compatriotas es infinita la casuística, infinita las posibilidades de lo que nos puede pasar en la Claro, vida. Y claro. siendo paraguayos y estando en el exterior, contamos con nuestro consulado. Entonces tienen que saber también los paraguayos que están en el exterior que está su consulado para ayudar. Sí. Y nosotros somos los que estamos del otro lado. Exacto. Y esa es una función del consulado. Después está la de promover el comercio, promover nuestros productos, Sí. promover el ingreso de nuestros productos a la zona donde están, ¿verdad? A la jurisdicción. Y a la cultura. La promoción cultural. La promoción cultural, que es en la agenda positiva, es la punta de lanza para que se conozca y se le tenga cariño a nuestro país. Sí. Y nuestro país tiene tanto que decir de cultura. Sí, Tanto, sí, sí. tanto. Bueno, de hecho se ha avanzado mucho. Ahora con la guaraña, Sí. es patrimonio inmaterial, Sí, se va avanzando. Muchos artistas paraguayos Así es. siguen recorriendo el mundo. Se trabajó mucho en ese Sí, aspecto en los sí, últimos, sí, sí. me animo a decir 20, 30 años. Efectiva, y es que eso ya es, digamos, resultado de este proceso de profesionalización, porque tenemos, pensar nomás, 25 años de profesionalización, 25 años de que vamos formándonos y formando gente. La generación que ahora le estamos llegando, éramos los que entramos a principios de los 90, ¿verdad? Claro. Entonces, es, digamos, una generación que ya se formó con estructura de representación, que ya tiene claro y además las comunicaciones han avanzado mucho más, porque Claro. estamos parados sobre pies de gigantes. Nuestros diplomáticos, desde el Francisco Solano López, que estuvo por Europa, ¿verdad? Sí. Como diplomático, hasta Benjamín Aceval, Gondra, tantos héroes que hemos tenido, ¿verdad? Sí. Tantos héroes que han defendido nuestro país, que han defendido nuestros límites. Y nosotros estamos parados sobre esos pies y ahora no tenemos excusa para hacer buena diplomacia, porque tenemos además los medios de comunicación, los medios de información, Claro. inmediatez. Entonces, lo que vos decís de que hemos avanzado mucho en cultura también se debe a eso. Y también se debe a que somos una generación ya mucho más consciente de nuestra mediterraneidad y de todo el rezago que tenemos para Claro. entrar en el mundo. Entonces, tenemos que acelerar todo lo que se puede para entrar y estar en el mundo y para que el mundo entre en Paraguay. Fabuloso esto que decís, me hace recordar que ir a Sevilla fue toda una aventura en el Exacto. 92 y hoy estamos en todas las exposiciones Exacto. mundiales, estamos en todos los eventos, Paraguay está presente. Así es. En fin, grande desafío, querida Liz, ya entrando en la parte final del programa, porque después de recorrer mucho, estás en un sitio estratégico fundamental para esto que queremos, la academia. La academia es la escuela finalmente de lo que ustedes son. Así es. Me imagino que tenés una gran expectativa en esta nueva función. Sí, me gusta más decir esperanza que expectativa, porque expectativa uno a veces no depende de terceros, ¿verdad? Esperanza sí, tengo mucha esperanza en los postulantes que están preparándose para entrar, en los futuros colegas que vamos a tener después de este concurso. Tengo también mucha esperanza en mis compañeros que se están formando en el curso de formación, en el curso de perfeccionamiento, en el curso de actualización, que son los cursos que uno hace para ir ascendiendo, ¿verdad? Tengo mucha esperanza
en mis compañeros de la academia, de los que están trabajando conmigo en la academia, porque son un gran equipo y creo que vamos a sacar bien este concurso con éxito y que realmente vamos a contar con la confianza de la ciudadanía. Claro, y lo otro que también es interesante es que se diría que la mujer va teniendo cada vez más protagonismo. Ya tuvimos canciller mujer, ya van avanzando también ustedes en los cargos importantes. Eso es interesante, como es una transformación también. Porque yo recuerdo la antigua Cancillería casi era un reducto de hombres. Sí. Te estoy hablando ya inclusive de los años de la época de la dictadura, pero cada vez hay más mujeres embajadoras también muy capacitadas. Sí. Hubo una evolución también en cuanto a una inclusión ahí adentro, ¿no? Efectivamente, como siempre digo, yo creo que en mi generación entramos muchas mujeres y que muchas de ellas hemos llegado, ¿verdad? En este momento tenemos nuestra primera viceministra de Relaciones Económicas que es la embajadora Patricia Frutos, ¿cierto? Que ya fue embajadora en Alemania, nuestra embajadora en Francia, la embajadora Cintia Filártiga, nuestra embajadora en Argentina, sí. La embajadora Elena Felipe, acaba de terminar misión la embajadora en Bolivia, la embajadora Terumi Matsuo, y tenemos muchas otras colegas, la embajadora nuestra en México también, Gloria Amarilla, también tenemos cónsules generales, nuestra cónsul general en Buenos Aires es también mujer, la embajadora Celia Esther Cañete, y de todos los niveles. Y entre los ingresantes, porque hay que decir que este concurso viene desde el año 2007, son 18 concursos y hemos observado que hay paridad de ingresantes. 45% mujeres, 55 hombres. No se puede por ley discriminar, no puede decir vamos a meter tantas mujeres, tantos hombres. Eso van todas en igualdad de condiciones. No, igualdad. Pero está bien proporcionado. Sí. Viendo, hay una gráfica por ahí que te dejamos de evolución de los ingresos en el concurso. Sí. Hay años en que hay mucho más mujeres que hombres de ingresos, ¿verdad? Sí. Otros que hay mucho más hombres que mujeres. Hay años en que son paritarios. Okay. O sea, pero en el conjunto hay paridad. En el conjunto 45% mujeres, 55 hombres. O sea, hay paridad y este concurso realmente se ve que nosotras las mujeres estamos en igualdad de condiciones para acceder que los hombres, y yo en mi vida en Cancillería también puedo decir que ha sido para mí una casa absolutamente digamos abierta y ha sido equitativa. Yo esto siempre digo que es algo personal. No sé si todas mis colegas, mis compañeras pueden decir lo mismo, pero yo nunca me he sentido discriminada. Tenemos igual sueldo por igual rango. Claro. Tenemos iguales bonificaciones de acuerdo al cargo, sea hombre o mujer. Personalmente yo no he sentido discriminación ni nada. Importante esto que decís, porque a veces estar en el sector privado cuesta eso. Sí. Qué interesante. Siempre tuvimos igualdad, desde que yo estoy por lo menos. Me dio esa impresión, por eso toqué el tema y me encanta que me haya aportado esos datos. Realmente es un avance también social eso. Sí. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Me quedo pensando también, Liz, que ustedes son medio nómadas. Te viste al lado de Madrid, después tuviste que venir a estar acá de vuelta, nunca sabes si vas a volver a estar en Asia. Esa parte alguna vez contaremos también. Y que no es fácil. Exactamente, el desarraigo. El desarraigo es lo más difícil para nuestra carrera, y también los que se postulan tienen que saber eso, ¿verdad? Que tienen que a lo mejor ya haber vivido, a lo mejor estudiado en el exterior o vivir en la casa de alguien o ir a lo mejor un tiempo. El desarraigo es duro, es difícil. Hay veces que no podés venir cuando le pasa algo a tu familia, en los cumpleaños, en los nacimientos. Me ha pasado que tengo amigos diplomáticos que les cuesta adaptarse acá de vuelta. Exacto. También. Y, claro, porque al volver, vos volvés a tu país, pero volvés a tu país 5 o 6 años después. Claro. Y ya no es lo mismo, tu gente siguió su vida. Claro. Es un desafío también. Es siempre reinsertarte. Y es muy, muy, muy importante el acompañamiento de la familia. Si uno se quiere presentar y es casado, que por supuesto hay gente que se presenta con 20, 30, 40 años, el cónyuge tiene que estar de acuerdo. Tiene que acompañar. Un detalle que quería agregar, y de paso le mando a Germán un gran saludo, un gran abrazo también. Se nos acabó el tiempo, Liz, rápido. La verdad que hace rato nos debíamos esta conversación y bueno, aproveché este nombramiento que me pareció tan
importante y tan merecido que ameritaba esta charla. Pero no será la última vez que hablemos. Gente, entra en la página de Relaciones Exteriores. Si tienen las condiciones, dense una oportunidad para servir a su país en el servicio exterior. Liz, nos tenemos que ir. ¿Alguna palabra final que quieras decir? Muchísimas gracias, Mario, por este espacio, y si me permitís, les quiero animar a los que sienten el gusanito de servir al país en el exterior. Es una carrera muy linda, con muchas satisfacciones. Tenés que tener la curiosidad de conocer otras culturas y de aceptar vivir en otras culturas, pero siempre el resultado es positivo, siempre el balance es positivo, y es una carrera con muchas satisfacciones. Anímate, tengas la edad que tengas, anímate. Liz Coronel Correa, el nombre completo del apellido de nuestra querida invitada, una persona que consideramos de gran valor para nuestro país, una mujer además que siguió el camino de su padre, don Niceto, cuya historia también escuchamos por lo menos brevemente. Interesante, ¿no? Para pensarlo en casa. Gracias, tengan ustedes muy buenas noches.